Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5593 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Julio César Iscamey Velázquez, diputado al Congreso de la República de Guatemala, contra el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El señor secretario general de la Corte hará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. En este amparo se señala como acto reclamado el incumplimiento en las funciones de la autoridad denunciada al no elaborar el proyecto de reglamento del decreto 6069 del Congreso de la República, ni someterlo a la aprobación del organismo ejecutivo, debido a que el inciso I del artículo 5 del decreto mencionado, Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala, establece claramente que una de las atribuciones de dicha autoridad es someter a la aprobación del Ejecutivo el proyecto de reglamento de la Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala, dejando la aplicación de la ley de manera discrecional, violando la misma y fomentando la inseguridad jurídica, estableciendo la ley esta obligación que el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala no ha cumplido a la fecha. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 28 de octubre del año 2016, consideró: si bien es cierto, en el presente caso hay omisión de la autoridad por la no elaboración del proyecto del reglamento interior del decreto 6069 del Congreso de la República, Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala, regulado en su artículo 5, literal I, también es cierto que en el presente caso el amparista no señala la existencia de un expediente previo administrativo y una resolución que haya sido motivo de impugnación y agotamiento de la vía administrativa o procesal jurisdiccional, en donde se le esté causando un agravio personalmente por el hecho del incumplimiento por parte de la autoridad recurrida. Lo anteriormente considerado, se puede establecer claramente que el amparista, quien acciona en su calidad de diputado al Congreso de la República por el distrito de Zacatepeques, carece de legitimación activa para actuar en el presente planteamiento como lo hace, y ante la ausencia de la violación de derechos constitucionales, puesto que el amparista no especificó ni demostró que los presuntos agravios que denuncia hayan sido causados en la esfera de sus derechos, en congruencia con la doctrina reiterada de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que el amparo es una acción esencialmente personal y no popular, carece de legitimación activa para promover la acción, puesto que no existe un agravio personal que lesione sus derechos en forma personal, elemento que es esencial para el otorgamiento. Lo anterior determina la improcedencia del amparo. De conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que prescriben que cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente, que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar en las costas, sancionará con multa de 50,000 quetzales según la gravedad del caso al abogado que lo patrocine. Por lo que esta sala, al examinar el fondo del asunto, expresó los motivos de la notoria improcedencia de la presente acción de amparo, razón por la que se hará la declaración respectiva en cuanto a las costas ocasionadas y multa en la parte resolutiva del presente fallo. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió: deniega por improcedente la acción constitucional de amparo promovida por Julio César Iscamey Velázquez en su calidad de diputado al Congreso de la República por el distrito de Zacatepeques. Se condena al amparista al pago de las costas originadas de la tramitación del presente amparo por las razones consideradas. Se impone al abogado patrocinante, Ronel Emilio Estrada Arriaza, la multa de 1,000 quetzales, la cual deberá ser efectiva sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo, bajo apercibimiento que, en
incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de esas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Julio César Ixcamey Velázquez, diputado al Congreso de la República de Guatemala, quien actúa con su propio auxilio y con el del abogado Ronel Emilio Estrada Arriaza, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Al acudir a este honorable Tribunal Constitucional en apelación debido a la sentencia que fue proferida por la Sala Regional Mixta de la Antigua Guatemala en su calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, quiero hacer alguna reflexión en cuanto al mismo. Primero que nada, cuando se presenta este amparo, se presenta por el amparista, el diputado Julio César Ixcamey Velázquez, lo hace como en su calidad de diputado. El artículo 161 de la Constitución, al establecer la calidad de diputado, establece que el diputado es un dignatario de la nación y también es representante del pueblo. En este sentido, la representación del pueblo se hace por elección popular y en este caso se representa a un distrito en especial, el distrito de Zacatepeques. La razón del amparo tiene que ver con la ciudad de la Antigua Guatemala. Para todos es conocido que la ciudad de la Antigua Guatemala es patrimonio cultural de la humanidad, además de ser patrimonio cultural de la nación. Es un conjunto arquitectónico con un valor inmenso históricamente, culturalmente y arquitectónicamente. En 1969, el Congreso de la República decretó el decreto 6069, Ley para la Protección de la Antigua Guatemala. Al haber promulgado este decreto, se creó una institución que, aparte de la municipalidad de Antigua Guatemala, tuviera como función principal la protección de la Antigua Guatemala. Es el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El Consejo, entre sus funciones, de acuerdo con la ley, se estableció que en el artículo 5, literal I, debía de elaborar el reglamento para la aplicación, obviamente, de esta ley. Eso data desde hace más de 47 años sin que el Consejo haya sido capaz o haya, mejor dicho, omitido la elaboración de este reglamento. La Antigua Guatemala, siendo patrimonio cultural de la nación, y dado que el artículo 61 que ruego me permitan leer de la Constitución establece la garantía constitucional de la protección del patrimonio cultural de la nación. No sé si puedo permitirme. Proceda, por favor, abogado. El artículo 61 establece protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y Centro Cultural de Guatemala recibirán
atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de la Antigua Guatemala por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Establecido el artículo 1 como parte de los derechos sociales, el derecho a la cultura y a la protección de ese patrimonio que tenemos no solo los habitantes de la Antigua Guatemala, sino todos los habitantes del país. Es un derecho constitucional. ¿Por qué razón es necesario que esta institución, como lo es el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, deba elaborar el reglamento? Entendemos que el decreto 6069 es un decreto que contiene, es un decreto que contiene normas de carácter abstracto. ¿A qué me refiero? El decreto 6069 crea una institución. Esta institución, para que pueda viabilizarse su operatividad en la realidad material, necesita de un reglamento para el mismo, dado que el decreto establece la institucionalidad, pero el funcionamiento de esta institución se debe a un reglamento que no existe al día de hoy. Entonces, en un momento histórico, cada consejo electo y reunido decide a su discreción, de manera arbitraria, podríamos decir, cualquier asunto que se le presente. Esto se da en casos, por ejemplo, del nombramiento y elección del conservador de la ciudad, y también se da para la suplencia de la ausencia temporal del conservador. No existe norma que indique cómo se suple al conservador, pero el Consejo tiene que decidir de alguna manera a quién nombrar interinamente, lo cual evidentemente es una falta de operatividad porque no se sujeta a reglamento alguno. Dado estas circunstancias, se habla, la Sala Regional Mixta, lamentablemente, omitió su responsabilidad de resolver el presente amparo, que viene en apelación ante la Honorable Corte. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que en la sentencia venida en grado establece y admite la Honorable Sala de que hay ausencia de reglamento y de por sí tácitamente expone de que es necesario este reglamento, indica de que no existe legitimidad de parte del amparista. Sin embargo, esta legitimidad cae de su peso. Uno, porque el amparista es residente de la ciudad de Antigua, es originario de la Antigua Guatemala, residente de la ciudad de Antigua Guatemala, y además de ello es también diputado del Congreso de la República por el departamento de Zacatepeques y obviamente incluye la cabecera que es la Antigua Guatemala. No se necesita que exista un expediente para entender la necesidad de que exista un reglamento, como lo hace ver la Honorable Sala, como se hace ver de parte de la Honorable Sala al decir que no hay un expediente donde le cause agravio. Pero agravio no solo le causa a los habitantes de la Antigua, nos causa a todos los guatemaltecos, porque se está violando la protección de un derecho cultural, de un patrimonio cultural. Y a ello me permitiría, si me lo permite el señor presidente, citar brevemente una cita del boletín de la propia Corte de Constitucionalidad, donde habla de la legitimación activa, para que entendamos esto. Puede proceder, por favor. En el boletín de la Corte de Constitucionalidad, número 4 del presente año, año 1, establece suspensión definitiva del trámite de amparo por incumplimiento del presupuesto procesal de legitimación activa. Falta de legitimación activa. Para que el examen que conlleve el amparo sea viable, se exige que quien comparezca a instar esa garantía constitucional esté personalmente legitimado para cuestionar la resolución que constituye el acto reclamado.
en virtud de que la legitimación activa corresponde exclusivamente al afectado que directamente tiene interés en el asunto y en quien recae las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de autoridad que se cuestione. Este presupuesto o acto de autoridad este presupuesto se colige de una interpretación del contenido de los artículos 8, 20, 23, 24 y 45, inciso A, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, en los que figuran las expresiones sus derechos, afectado, hecho que le perjudica, derecho del sujeto activo, interés directo, ser parte, tener relación directa con la situación planteada. Lo anterior implica que al acudir en amparo un sujeto que carezca de esa legitimación, el tribunal de esa legitimación, el tribunal de conocimiento debe suspender esa garantía, puesto que el interés personal y directo constituye un requisito insubsanable que condiciona la procedibilidad de la tutela constitucional solicitada. Criterio sostenido en las resoluciones siguientes: auto del 2 de octubre de 2015, expediente 4017-2015, auto de 28 de agosto de 2015, expediente 3164 de 2015 y auto de 6 de marzo de 2015, expediente 643 de 2015. Al expresar esto, entendemos que la falta o la actuación discrecional que puede tener el Consejo de la Protección para la Antigua Guatemala afecta a todos los habitantes de la Antigua Guatemala y afecta a nosotros, los guatemaltecos, por la falta de cuidado que puede darse y el deterioro que es agravante en la Antigua Guatemala. Hace unos meses surgió un caso en donde se estaban haciendo mejoras a la Catedral de la Antigua Guatemala. El Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala había resuelto y autorizado esas mejoras, modificaciones, pequeñas mejoras que eran necesarias. Sin embargo, el conservador interino, no el conservador titular, que estaba suspendido por el IX por un accidente, suspendió durante algunas semanas estos trabajos. Cuando se acudió al Consejo, el Consejo dijo que ignoraba esa suspensión. Y entonces ya se determinó que era el conservador interino quien había suspendido esto. No hay un reglamento que indique qué procedimiento se debe hacer porque no lo existe y porque la ley se interpreta de manera antojadiza, arbitraria, con o sin mala intención. No podemos determinar eso, pero el Consejo se sujeta a su arbitrariedad, a su propia interpretación de cada norma del decreto 6069. He ahí la importancia de que se emita el reglamento. Y la legitimidad, claro está, es por demás expresar de que no existe legitimidad del amparista para plantear el presente amparo. Al contrario, está sumamente legitimado para hacerlo. En ese sentido, ruego al Honorable Tribunal Constitucional que al resolver declare con lugar el presente amparo, revoque la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional, la Sala Regional Mixta de la Antigua Guatemala, y que ordene al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala que en un plazo de 30 días emita el reglamento correspondiente y lo eleve al Ejecutivo para su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Estrada Arriaza. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable magistrado, honorables magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado que me ha antecedido en la palabra. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales está de acuerdo con lo resuelto y con lo considerado en la sentencia de fecha 28 de octubre del 2016, emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, atendiendo a dos situaciones.
La Fiscalía de Asuntos Constitucionales sí estima que existe una falta de legitimación activa, toda vez que acá lo que se pretende representar por el amparista son intereses difusos, siendo que legalmente estos intereses solo van a poder ser representados, como dice la ley, por el Ministerio Público, por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Además, se advierte que no existe un interés directo que le afecte directamente al postulante, no hay un hecho que le perjudique o que exista un derecho propio que ventilar mediante la acción de amparo. No existe tampoco un expediente administrativo como la firma del Tribunal de Primer Grado de Amparo, un expediente administrativo o una resolución judicial o administrativa que le cause alguna afección propia. En tal sentido, se advierte que existe esa falta de legitimación activa. Por otra parte, se estima que no existe también o no se ha demostrado ese agravio de relevancia constitucional. Indica el postulante de que él, siendo diputado del Congreso, puede interponer esta acción de amparo. Sin embargo, existe jurisprudencia por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Ruego al presidente me permita leer las líneas precedentes nada más de este fallo emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Proceda, por favor, abogada. Muchas gracias. Se indica por parte de esta honorable Corte de Constitucionalidad, en caso similar al que hoy nos ocupa, que, sin embargo, dice, conviene subrayar que el amparo es un instrumento de control judicial, no político. Por ello, aunque el origen de su investidura conlleva para el referido funcionario un especial grado de legitimidad democrática, ello no equivale a reconocer la potestad de acudir de modo irrestricto e indiscriminado a instar amparo cuando estime que la administración pública se ha separado de la ley en detrimento de los intereses de la población. Porque como se asentó en el fallo citado por el ACU, expediente 2483-2011, entre las atribuciones de los miembros del organismo legislativo no se encuentra la defensa judicial aún en sede constitucionalidad de los derechos de los ciudadanos. En ese contexto, honorables magistrados, esta Fiscalía estima de que la acción de amparo debe de ser denegada y en tal sentido el recurso de apelación interpuesto debe ser declarado sin lugar, confirmarse la sentencia emitida por el Tribunal de Primer Grado Constitucional de sentencia de fecha 28 de octubre del 2016 y denegarse la acción de amparo solicitada por el ciudadano Julio César Riscamey Velázquez, quien acciona en su calidad de diputado al Congreso de la República por el distrito de Zacatepeques del partido político Unidad Nacional de la Esperanza contra el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López. La audiencia ha concluido. Buen día.